Bienvenidos al webinar de el mercado post-Brexit. Este webinar será presentado por Nicolás Durán, que soy yo, asesor de inversiones en Admiral Markets. Hoy día vamos a hablar sobre un acontecimiento muy importante que ocurrió hace poco, para ser exacto, entre el 23 y el 24 de junio, ¿ya?, del mes pasado, el cual, bueno, fue la decisión por parte del Reino Unido de salir de la Unión Europea. ¿Ya? Esto tiene varias implicancias macroeconómicas, pero hoy día lo que nos vamos a enfocar un poco más que nada es cómo llevar esto a la práctica en términos de nuestros gráficos, nuestros análisis, y qué cosas podemos notar que han cambiado después de este importante evento. ¿Ya? Voy a dejarles este aviso de riesgo por unos 35 o 40 segundos. Bueno, tienen que obviamente tener una adecuada gestión de riesgo para que no tengan problemas con su capital, y para poder mantener lo que uno ha ganado dentro del mercado siempre es bueno tener una adecuada gestión de riesgo y siempre colocar un stop loss. Sin eso estamos arriesgando innecesariamente nuestro capital ante potenciales pérdidas totales, lo cual no es la idea. Así que yo siempre les voy a recomendar ocupar stop loss y tener una buena gestión de riesgo. Si gustan, hay otros videos en la página que también pueden revisar respecto a la gestión de riesgo, cómo identificarla, cómo llevarla a cabo, para que tengan una buena ejecución y siempre hagan crecer de forma positiva su cuenta. ¿Ya? Perfecto. Bueno, como les comenté anteriormente, ya, ¿qué fue Brexit? Como les comenté, Brexit fue la decisión por parte de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Esta decisión fue llevada a cabo entre el 23 y 24 de junio, ¿ya? El mes pasado. O sea, disculpen, el mes antepasado. Sí, antepasado. Y fue una decisión, de hecho, que tuvo varias implicancias. O sea, no fue bien vista para nada en términos de los inversionistas y los grandes jugadores en el mercado, ya que el mismo día, por ejemplo, que fue anunciado que el Brexit salió positivo, generó una caída brutal de la libra dólar, ¿ya? Estamos hablando de entre un 8 y un 10% aproximadamente. O sea, fue totalmente brutal esa caída, ¿ya? Y de hecho, varias personas, bueno, varias personas aprovecharon, pero la verdad era bastante arriesgado operar ese día, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos rescatar de eso? Efectivamente, la libra frente al dólar norteamericano se vio debilitada por esta toma de decisión, ¿ya? Por parte de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Entonces, eso fue el Brexit. Brexit quiere decir Britain Exit, o sea, en términos de siglas en inglés, o sea, por eso se llama Brexit. Perfecto. Cambios importantes en el mercado que podemos reconocer. Bueno, de partida en el mercado actualmente hay muchos más gaps. Ahora, ¿qué son gaps de mercado? Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre esto, pero los gaps de mercado son bastante comunes. Sin embargo, los gaps gigantes o más grandes o un poco más obvios de mercado eh, se pueden apreciar un poco más recientemente, después, bueno, sobre todo después de esta noticia importante. Han habido gaps de mercado muy importantes en dólar Nueva Zelanda, que se pueden ver efectivamente, y bueno, de hecho el mismo Brexit causó un gap gigantesco a la baja en libra dólar, ¿ya? Bueno, hoy día, después, posteriormente, les voy a mostrar en un gráfico dólar Nueva Zelanda, efectivamente, que es un gap, para que lo puedan identificar en el gráfico y cómo poder ocuparlo. También ocurre mucho más frecuentemente slippage o deslizamiento de precios, ¿ya?
Eso quiere decir que ¿cómo se llama? El precio se mueve a velocidades grandes, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros podemos poner una orden pendiente en el gráfico y puede haber como una disparidad, o sea, nos puede tomar la orden a otro precio, y eso ocurre, o sea, y por ejemplo con noticias importantes como la Non-Farm Payroll de Estados Unidos a final de mes, muchas veces, claro, podemos toparnos con este evento, o sea, tener slippage en el mercado, o sea, nosotros poner una orden y que la orden no se toma a ese precio, sino a otro nivel. Y dependiendo, por ejemplo, de factores como el spread, y sobre todo cuando hay mucha liquidez en el mercado y hay mucha volatilidad, el spread tiende a agrandarse. Tomando en consideración la velocidad en la cual el precio se está moviendo, podemos encontrarnos de repente quizás en una situación no tan favorecible, o sea, no tan favorable, ¿ya? Y esos dos factores, la verdad me gustaría hablarlos y enseñárselos hoy día para que puedan reconocerlos y la verdad tomar ventajas de uno de ellos, los cuales son los gaps de mercado, que eso es efectivamente pueden tomar ventaja de ellos. Slippage, no tanto, que yo sepa, no hay como una estrategia que se pueda ocupar de eso para ocuparlo como forma positiva. Pero los gaps de mercado sí les voy a mostrar cómo ocuparlos efectivamente de forma positiva, ¿ya? Bueno, ¿cómo aprovechar estos cambios? Como les comenté, el mercado cambia, o sea, el mercado está en un constante estado de cambio. Por eso muchas de las personas que tienen efectivamente, o sea, trabajan con robots o bots de mercado, tienen que estar recalibrándolos mínimo cada 3 meses, o sea, mínimo, ¿ya? Porque el mercado va cambiando, hay que ir adecuándose a las condiciones de mercado y ese es el mercado, o sea, nunca el mercado se mantiene estable, de hecho esa es la gracia, mientras más volatilidad, mientras más cambio, mayores retornos podemos tener, mayores oportunidades van apareciendo, pero tenemos que saber identificarlas. Una de las cosas que podemos hacer para aprovechar estos cambios en el caso de los gaps, bueno, teóricamente el gap es cuando tenemos una vela, por ejemplo, ya, perfecto, la vela abre, sube, baja y cierra, perfecto, a cierto nivel, ¿ya? Y subsecuentemente tenemos una vela, por ejemplo, que abre, ya, pongámonos en el caso de que tenemos una tendencia alcista, ya, la vela cerró y la otra vela abrió por muy sobre donde está el cierre de la otra vela, ¿ya? Eso quiere decir que hay un espacio entre medio donde el precio cerró de la vela anterior y donde abrió en la vela siguiente. Ese espacio, al menos que esté entre velas, es invisible, no hay forma de verlo, pero el mercado está lleno de gaps, está absolutamente lleno. Algunos gaps son más sutiles, hay otros gaps de mercado que son más notorios, ¿ya? Lo que podemos tomar en cuenta con todo esto es que efectivamente los gaps teóricamente tienden a rellenarse. ¿Eso qué quiere decir? Que si el precio, tenemos un espacio entre medio, entre estas dos velas, ¿ya? Pongámonos en el fractal de tiempo de un día. Si, por ejemplo, tuvimos una apertura de precio a cierto nivel y después el nivel anterior había un pequeño espacio entre medio donde abrió y cerró, eso se llama un gap. Entonces, los gaps tienden a rellenarse. Entonces, podemos nosotros, de cierta forma, apostar, ya, entre comillas, que el precio va a pasar nuevamente por esa zona y después seguir en la dirección en la cual iba el precio, ¿ya? Esa es como la principal forma que pueden aprovechar un gap de mercado. Y la otra forma es ocuparlo como un confirmador. Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una zona muy importante de resistencia o soporte, tenemos un gap de mercado que aparece a una extremidad de estos niveles, también podemos ocuparlo como un confirmador que el precio después nuevamente va a rebotar de esa zona, ¿ya? Pero eso es un poquito más avanzado, ¿ya? Cosas a tomar en consideración. Bueno, los gaps, el relleno de los gaps es algo teórico. Los gaps más a largo plazo a veces tienden a no rellenarse. Esto ocurre más que nada dentro de los fractales de tiempo, por lo general, de M1 hasta D1, por lo general. O sea,
o sea, W1, o sea, M1, no tanto, ¿ya? O sea, el de mes y el de la semana, eso ya son mucho más a largo plazo. Los que yo he visto, eso sí, que tienden a rellenarse, están dentro de M1, o sea, de 1 minuto, hasta B1 aproximadamente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, el cual les prometí ver anteriormente, ¿ya? Y vamos a verlo. Perfecto. Bueno, aquí nos encontramos en un gráfico de dólar Nueva Zelanda en el fractal de tiempo de M30, ¿ya? Eso quiere decir que cada una de estas velas representa movimiento de precio de 30 minutos. Esto que podemos ver aquí es un gap de mercado, ¿ya? Estos gaps de mercado tienden a ocurrir, sobre todo en las cierres de sesiones importantes como la de americana, pasando a la australiana. Eso quiere decir que hay un cambio de jornada, ¿ya? Muchos de estos gaps a veces tienden a ocurrir, y sobre todo estos grandes, durante noticias importantes de mercado, ¿ya? Como fue en este caso. Acá tuvimos un cambio de jornada por el horario, se dan cuenta, las 00, y después cambiamos acá, ¿ya? Entonces, aquí de hecho ocurrió una importante noticia que efectivamente dio causa, o sea, a este importante, este gap de mercado. Pero el gap, si se dan cuenta, efectivamente, claro, llegó a este pic y después se rellenó. O sea, efectivamente, el gap aquí se rellenó, ¿ya? Y si nosotros hubiésemos vendido, hubiésemos ganado aproximadamente un poquito más de 800 micropips o 80 pips estándar, ¿ya? Y lo otro que les quería mencionar, que es, bueno, lo más importante para mí, mira, si se fijan en esto, nosotros al momento de estar más o menos aquí, nos encontramos en un muy importante nivel de resistencia. ¿Se dan cuenta? Aquí estábamos nosotros. Y acá resistencia, resistencia, resistencia. ¿Se dan cuenta? O sea, este era un nivel clave. Entonces, más encima, por ejemplo, si topamos con un importante nivel de resistencia, tenemos un gap de mercado, nos encontramos en esta zona de potencial venta, esto lo pueden ocupar como una confirmación que el precio lo más probable es que baje. ¿Se dan cuenta de qué es lo que ocurrió aquí? Ese es mi ejemplo práctico que ustedes pueden ocupar. O sea, de repente esto es bueno para ocuparlo como una confirmación de la tendencia actual o un potencial rebote. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la forma de aprovechar un gap de mercado, ¿ya? Bueno, les agradezco mucho por haber venido a este webinar. Si tienen cualquier duda al respecto, pueden contactarse directamente conmigo. Mi Skype es nduran.amc, así que cualquier duda que tengan al respecto pueden ponerse directamente en contacto conmigo. Los invito también a ver la sección de análisis técnico, ya donde pueden ver todos los análisis que vamos subiendo día a día con este tipo de material para poder ayudarlos a que hagan buenos análisis en sus cuentas, ¿ya? Y si tienen alguna duda respecto a abrir una cuenta real o una cuenta demo, por favor ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.